Gracias por su asistencia y muy buenos días. Como es de conocimiento de todo el país, el día viernes pasado, el 5 de octubre de 2012, el Estado ecuatoriano fue notificado con la decisión del Tribunal Arbitral nombrado bajo el convenio CIADI para resolver el arbitraje iniciado por la compañía Occidental con motivo de la declaratoria de caducidad del contrato de participación celebrado entre Occidental y el Estado ecuatoriano, que fue dictada por el ministro de Energía y Minas de la época el 15 de mayo del año 2006. La pretensión inicial de la compañía Occidental fue cuantificada en la demanda en 3.370 millones de dólares y finalmente la decisión del Tribunal Arbitral concede una indemnización por 1.770 millones de dólares, aproximadamente más intereses. Desde el inicio del arbitraje, el Ecuador argumentó la falta de jurisdicción y competencia del Tribunal Arbitral para conocer de este procedimiento, tomando en cuenta que en el propio contrato de participación celebrado entre Ecuador y Occidental estaba previsto que la caducidad estuviese fuera de la materia arbitrable y por tanto que debía, en caso de controversia, litigarse en cortes ecuatorianas para decidir cualquier reclamo de parte de la compañía Occidental. Como argumentos de fondo, el Ecuador planteó principalmente que la declaratoria de caducidad se produjo frente a un incumplimiento contractual de la compañía Occidental al haber celebrado una cesión de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la empresa Encana, sin contar con la autorización del ministro de Energía y Minas de esa época, como estaba previsto tanto en la ley ecuatoriana como en el contrato de participación. Occidental, cuando cedió sus derechos, conocía perfectamente cuáles eran las consecuencias de hacer una cesión de derechos sin el consentimiento del ministro de Energía y Minas. El Tribunal Arbitral, en una decisión que el Estado ecuatoriano no comparte, resolvió acoger la demanda de Occidental y declarar al Estado ecuatoriano responsable por haber violado el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos, al negarle el trato justo y equitativo y haber tomado una medida que el tribunal considera expropiatoria con motivo de la declaratoria de caducidad adoptada por el ministro de Energía y Minas en mayo del año 2006. Esto pese a que el propio tribunal reconoce, como lo alegó el Ecuador, que Occidental violó tanto el contrato de participación como la ley ecuatoriana cuando tomó la decisión de ceder sus derechos a la empresa AEC, filial de Encana. Pese a ello, el Tribunal Arbitral considera que la decisión fue desproporcionada y expropiatoria de los derechos de Occidental al no haber compensado la inversión de Occidental en el momento que tomó la decisión de caducidad. De igual forma, pese a reconocer que Occidental violó el contrato y la ley ecuatoriana, el Tribunal Arbitral, en una sorprendente decisión, toma la decisión de indemnizar a Occidental por el 100% de sus derechos, pese a que había cedido el 40% de ellos y por tanto
solamente en ese momento era propietario del 60% de los derechos sobre el contrato. Esto más grave aún considerando que el 40% de esos derechos hoy los tiene una empresa de nacionalidad china, la compañía Andes Petroleum, que no está protegida por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos, que es el fundamento de esta demanda de Occidente. La decisión de mayoría ha generado un enérgico rechazo no solo de parte del Estado ecuatoriano. Este rechazo se observa también en el voto disidente, el voto salvado de la profesora Brigitte Stern, una de los árbitros de este tribunal, designada por el CIADI a falta de designación del Ecuador. El incisivo voto disidente de la profesora Brigitte Stern hace referencia a violaciones graves en el pronunciamiento de la mayoría de este tribunal arbitral, especialmente al haber decidido que pese a que Occidental había transferido el 40%, concederle una indemnización por el 100% que ya no le pertenece a esta empresa. Las consideraciones que hace la profesora Brigitte Stern en su voto salvado hablan de graves violaciones de parte de la mayoría del tribunal arbitral. Según el voto disidente de la profesora Brigitte Stern, nos encontramos frente a una decisión en cuanto tiene que ver a la cuantificación de los daños por el 100%, carente de motivación, contradictoria y que refleja un manifiesto exceso de poder. Estas violaciones y otras identificadas en el laudo dictado por este tribunal reflejan violaciones que son causales de anulación por parte de un eventual nuevo tribunal o comité de anulación que sea designado por el CIADE. Uno de los argumentos que sí aceptó el tribunal de parte de lo que el Ecuador había planteado en sus contrademandas es la aplicación del principio de la culpa compartida, atribuyéndole a la empresa Occidental el 25% de la responsabilidad al haber contribuido con su actuación fuera de la ley y del contrato a la decisión que tomó el ministro de Energía y Minas en mayo de 2006. La aplicación del principio de la culpa compartida, cuantificándolo en un 25% de los daños causados, implica una rebaja en este 25% de un monto de la cuantificación de 2.360 millones de dólares a 1.769 millones de dólares aproximadamente. El análisis de la decisión de mayoría y el voto disidente permite hoy a la defensa del Estado ecuatoriano ratificar su rechazo frente a la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral de condenar al Ecuador al pago de 1.770 millones de dólares en los intereses por considerar que ha violado el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, afectando el trato justo y equitativo y aplicando una medida desproporcionada conforme lo decidió el tribunal. En base al análisis preliminar que hemos hecho de esta decisión de mayoría, así como del voto disidente de la profesora Stern, en este momento la defensa del Estado, representada por mí como Procurador General del Estado, puede confirmar la decisión del Estado ecuatoriano de plantear una petición de anulación del laudo arbitral basado en las violaciones del tribunal a sus propias competencias bajo el convenio CIADI, bajo el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, bajo el contrato de participación y la ley ecuatoriana, todas ellas constitutivas de causales de anulación. El Ecuador y su defensa no pretenden hoy hacer la argumentación de su petición de anulación que está siendo preparada, pero podemos anunciar que esta girará alrededor de las siguientes violaciones.
un manifiesto exceso de poder en el ejercicio de las competencias por parte del tribunal arbitral, la ausencia de motivación al momento de tomar sus decisiones o la existencia de motivación insuficiente o contradictoria en el razonamiento del tribunal arbitral y la violación de reglas fundamentales del procedimiento al momento de tomar la decisión. Todas estas son causales de anulación que serán consideradas dentro del análisis que en los próximos días continuará haciendo la Procuraduría General del Estado en base a la decisión tomada por el tribunal arbitral. La Procuraduría General del Estado entonces confirma que presentará una petición de anulación y una petición de suspensión de la ejecución del laudo arbitral frente al CIADE. La presentación de este pedido y su registro en el CIADI generarán automáticamente la suspensión de la ejecución del laudo arbitral, una vez que éste sea presentado y registrado. A continuación de esto, el CIADI tendrá que proceder al nombramiento del nuevo comité de anulación, del nuevo tribunal que deberá conocer el pedido del Ecuador, y será este nuevo comité de anulación el que tenga que entrar a conocer respecto de las peticiones del Ecuador y resolver eventualmente respecto del mantenimiento o no de la suspensión de la ejecución del laudo. Frente a ello, el Estado ecuatoriano considera que el tribunal o el nuevo comité de anulación no tendrían razones para levantar dicha suspensión, que es automática al registro de la petición del Ecuador, considerando la historia del Ecuador en el cumplimiento de previos laudos dictados por tribunales CIADI. El Ecuador espera que el CIADI, al momento de nombrar el comité de anulación, tome en cuenta los riesgos que implica para el sistema de arbitraje internacional de inversiones las decisiones que puedan tomarse, tanto en la integración de este comité de anulación como en la decisión futura que respecto de la petición de anulación tome el comité nombrado por el CIADE. Confiamos que el CIADE integre este tribunal con expertos en derecho internacional que no tengan intereses en conflicto con los intereses de las partes y que puedan tener un historial de probidad y de imparcialidad que no genere ninguna duda respecto de sus decisiones. Decisiones como las que ha tomado el tribunal arbitral en este caso afectan a la credibilidad del sistema de arbitraje internacional. Por ello, el Ecuador espera que en el análisis de esta petición de anulación que presentará en el futuro, el CIADI tenga el cuidado de integrar el tribunal con personas que no se vean afectados por criterios de imparcialidad o que puedan en un momento tener sesgos que afecten a la integridad de su decisión. Muchas gracias por su atención.